concretamente a definir lo que es la Comisión y Corte. Pero sí es importante ver la internacionalización de los derechos humanos, que una oportunidad ya lo hablamos, que los derechos humanos se internacionalizaron después de la Segunda Guerra Mundial, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, pues se estableció la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, en ese año del 45, donde establece que uno de los propósitos fundamentales de los derechos humanos, perdón, de las Naciones Unidas, no es solo preservar la paz y seguridad mundial, sino también promover el desarrollo de los derechos humanos. Por eso es muy importante hablar de las Naciones Unidas. A raíz de la Carta de San Francisco se promueve el tema de los derechos humanos. Y ahí viene la Declaración Universal del año 1948, 10 de diciembre del 48, los pactos internacionales del año 1966 y el Pacto San José de 1978, que son los grandes pactos internacionales en materia de derechos humanos que son el sustento y fundamento de lo que hoy tenemos como constitución política. Pero es importante hablar sobre la ONU. ¿Por qué la ONU? Porque volvemos a decir, con la creación de las Naciones Unidas, de los propósitos elementales de las Naciones Unidas es velar y fomentar los derechos humanos. Ahora vamos a entrar a una materia bien interesante que yo sé que, o espero, pues esperaría que en sus grados posteriores, especialmente en el, creo que quinto año de Derecho, ya se ve lo que es el derecho internacional público. Y dentro del derecho internacional público vamos a ver este tema de las Naciones Unidas, pero es importante resaltarlo en este curso porque vuelvo a insistir, la internacionalización de los derechos humanos se dio con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo se integra las Naciones Unidas? Pues ya todos sabemos, existe una Asamblea General. ¿Quiénes integran la Asamblea General? Actualmente hay 190 estados. 193 estados son los que están reconocidos en las Naciones Unidas. Perdón, 193. Esos 193 estados no quiere decir que son los únicos estados que están. Posiblemente hay unos 40 o 50 estados que no son reconocidos por las Naciones Unidas. Pero actualmente hay 193 miembros de las Naciones Unidas. Guatemala es parte de los miembros. De hecho, Guatemala es fue los fundadores de las Naciones Unidas. ¿Cómo se integra a Naciones Unidas? Pues aquí vamos a comprender parte de la majestuosa geopolítica y vamos a tratar en unas pinceladas muy breves, pero vamos a comprender muchas cosas de lo que suele pasar en la política internacional. Por ejemplo, aparte de la Asamblea General, que es la asamblea donde están todos, de hecho, ustedes pudieron haber visto hace poco, llegó el presidente a la Asamblea de Naciones Unidas y todos los presidentes de las Naciones Unidas siempre van a exponer un diálogo sobre cómo están sus estados, la, la problemática internacional y no dejan siempre hacer énfasis en la materia de derechos humanos. Pues aparte de la Asamblea General tenemos un Consejo de Seguridad que para mí y para muchos es el gran poder que se tiene actualmente, pero lo vamos a dejar de último. También está el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, entre asteriscos, porque el Consejo de Administración Fiduciaria ya, aunque no ha finalizado, tiene suspendidas sus labores porque ya no existen estados fideicometidos. Bueno, eso vamos a dar un ratito. También en el año 2006, dentro del seno de Naciones Unidas, se creó un consejo específico para nosotros, el Consejo de Derechos Humanos. Ojo, antes los derechos humanos se trabajaba a través de una comisión y esa comisión pertenecía al Consejo Económico Social. Hoy día, en el año 2006, o sea, la verdad es que reciente, es después del año 2000, 2006, se creó un Consejo de Derechos Humanos, que forman parte de las Naciones Unidas. También existe la famosa Corte Internacional de Justicia. Ojo, que no es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son distintas. Y por último está también un órgano administrativo, es el alto mando administrativo, que es la Secretaría General de las Naciones Unidas. Así se conforman las Naciones Unidas.
Pero como les dije, vamos a dar un pincelazo porque es un tema que esperaría que ustedes lo profundizaran más en derecho internacional. Pero hoy lo vamos a hacer nosotros una forma muy rápida para tener noción y conocer en cierta manera esas respuestas de la geopolítica actual. Eh, Empecemos con el Consejo Económico y Social. Recordemos, está la Asamblea General del 193 estados. Después está el Consejo de Seguridad, pero lo voy a dejar de último. Después está el Consejo Económico Social, que efectivamente el Consejo Económico Social es el Consejo de las Naciones Unidas que que se analiza, promueve el desarrollo económico social de todos los miembros de las Naciones Unidas. Ahí entran la OIT, PNUD, UNICEF, la FAO, la UNESCO, todas esas instituciones pertenecen al Consejo Económico y Social. También vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, existía una Comisión de Derechos Humanos. Esa ya no existe, ahora se llama Consejo de Derechos Humanos, que fue creado en el año 2006. Y este Consejo de Derechos Humanos, pues, alarga, tiene comités de asesoramiento, puede conocer causas de conformidad con la resolución 1503. Bueno, también tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria. Bueno, existir este consejo le ponemos un asterisco porque ahorita no está funcionando. Solo se reúne cuando los miembros deciden reunirse. Eh, el Consejo de Administración Fiduciaria surgió después de la Primera Guerra Mundial, donde hubo varios estados que quedaron sujetos administrativamente a otros estados grandes, unos estados que no habían alcanzado su independencia, unos estados que no podían desarrollarse por sí solos. Entonces eran los estados fideicometidos frente a los estados fideicomitentes. Hoy ya no existe nada de eso. Por eso ese consejo, aunque no ha desaparecido, está vigente, pero no está funcionando. El otro, el de la Corte Internacional de Justicia. Esto es interesante. Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es la que resuelve conflictos jurídicos, escuchen bien, conflictos jurídicos dentro de las Naciones Unidas. Guatemala tiene un conflicto jurídico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente con Belice. Todos ya sabemos la problemática que existe territorial entre Guatemala y Belice, que eso es un tema que esperaría que lo profundizaran en el derecho internacional público 1 y 2. La problemática de Belice por el parte de un territorio. Esto Guatemala lo llevó a la Corte Interamericana, a la Corte Internacional de Justicia. También Colombia tiene otros problemas con Honduras, se lo llevaron a la Corte Internacional de Justicia. Perú tiene otros problemas con Chile. O sea, hay varios países que tienen problemas eminentemente jurídicos, especialmente de interpretación de tratados, no cumplimiento de tratados, bilaterales, multilaterales, y entonces se van a la Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia resuelve conflictos jurídicos de entre los estados, dentro de los 193 estados de las Naciones Unidas. Ahora viene el ente más importante, y por eso lo dejé de último. Y de plano ustedes lo han leído, lo han escuchado y tal vez no le han dado la importancia que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La verdad es el que manda. Ustedes dicen, pero ¿y cómo? Y no son los 193 estados. Ojo, que hay un problema serio. Problema que no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente, lo ha dicho Chávez. Hay un discurso interesante que ustedes lo pueden encontrar en las Naciones Unidas. Bueno, no sé, algunos de ustedes ya, eso es como unos 10 años tal vez. Chávez, el expresidente de Venezuela, todavía creo que hay videos donde él dice, prácticamente llama demonio a Bush. Es un tema interesante ahí en las Naciones Unidas. Y él resalta que se necesita una reforma el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad larga es el que manda. El Consejo de Seguridad, ojo lo que les voy a decir, es el que determina quién entra y quién no entra
a las Naciones Unidas. Ojo. Es el que prácticamente da el ok de qué jueces integran la Corte Internacional de Justicia. El Consejo de Seguridad es el que cuando toma un caso, ningún otro ente se puede intrometer en ese conocimiento del caso. Ni el seno de las Naciones Unidas, ni los 190 y tantos estados pueden intervenir frente al Consejo de Seguridad. Escuchen, es el que determina a la larga a quién admiten o no en las Naciones Unidas. Es el que elige a la larga o tiene mucha influencia para elegir jueces dentro de la Corte Internacional de Justicia. El que él puede cuando, pero hay un tema importante, ¿qué conoce el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad resuelve controversias políticas. Mire la diferencia. La Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas. El Consejo de Seguridad resuelve controversias políticas, porque el fundamento esencial o el fin primordial del Consejo de Seguridad es la paz y seguridad mundial. Es el que vela por la paz y seguridad mundial. Entonces, cuando hay una controversia política, quien entra es el Consejo de Seguridad. Y bueno, asistir. Entrando el Consejo de Seguridad, ni una otra institución, ni los 190 y tantos de las Naciones Unidas pueden interferir en su trabajo. Ojo, el Consejo de Seguridad. Usted ha escuchado los cascos, famosos cascos azules de las Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Toda orden que haga el Consejo de Seguridad, todos los estados están obligados a avalarla, a acatarla. Todos los estados. Y ojo, resuelve controversias políticas. Controversias políticas. Una invasión de un territorio a otro territorio es controversia política. Claro que es controversia política. ¿Qué es lo que tiene que, cuál es su fundamento o cuál es su función esencial del Consejo de Seguridad? Velar por la paz y seguridad mundial. Y si un estado invade otro estado, quién tiene que actuar? El Consejo de Seguridad. Ahora su cabecita era, pero ¿qué pasó con Rusia? Que Rusia invadió Ucrania y ¿qué pasó? Eso dirán ustedes. ¿Y qué pasó con Estados Unidos e Irak? ¿Qué pasó? ¿Qué? Porque no pasa nada. Y no que para eso está el Consejo de Seguridad, pues. Esa es su cabecita y muy bien pensado. Yo también lo he pensado. Todo el mundo lo ha pensado. Aquí viene la respuesta. Pues resulta que el Consejo de Seguridad tiene integrantes, ¿verdad? Y ahí está el problema. Y eso ya lo dijo Brasil, ya lo dijo Alemania, ya lo dijo Venezuela ante el seno de Naciones Unidas, ya lo ha expresado otros estados. El problema del Consejo de Seguridad es que no tiene elementos democráticos. Ese es el problema. ¿Por qué no tiene esos elementos democráticos? Porque resulta que el Consejo de Seguridad se integra con 15 miembros. 15 miembros. Pero esos 15 miembros, 5 se denominan permanentes y 10 se denominan no permanentes. 5 permanentes, su nombre lo dice, permanecen. Los 10 no permanentes, su nombre lo dice, no permanecen, no permanecen. Cada 2 años cambian. Ellos son los no permanentes. Cada 2 años hay elecciones ahí en el seno de Naciones Unidas y eligen sus representantes por región. Bueno, son 10 no permanentes y 5 permanentes. Ustedes dirán, ¿quiénes son los 5 permanentes?
pues ya tendrán su respuesta. Por eso es importante partir de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial se crearon grupos de los vencedores, de los aliados, y esos son los 5 permanentes, los aliados, los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. La palabra vencer es difícil, es muy dura, pero a la larga son los que se consideran los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, que son las 5 potencias, esas 5 potencias vencedoras. ¿Quiénes son? Es que esto es lo bonito de interactuar en clase. Ahorita no lo estamos, pero al menos los que me pueden estar escuchando, poniendo atención, no importa. Las 5 potencias vencedoras, ¿cuáles son? Todos sabemos, Estados Unidos, aliado con Francia. Exacto, aliado con Francia, Gran Bretaña, Rusia, China. Entonces, estos 5 potencias vencedoras son los que a la larga hicieron la Carta de Naciones Unidas. Hay una frase interesante en libros, se ha leído, que siempre, ¿quién escribe la historia? ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién reproduce la historia? Son los vencedores. Los vencidos casi no reproducen nada, les limitan en todo. Entonces, ellos reproducen la historia, ellos crean sus normas y ahí establecieron la Carta de San Francisco, esas 5 potencias vencedoras. ¿Y qué iban a hacer esas 5 potencias vencedoras? Obviamente, tenían que ser parte permanente del consejo más importante, suprapoderoso de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Es el Consejo de Seguridad, es el que puede accionar contra todos los estados. El Consejo de Seguridad puede interrumpir comunicaciones de cualquier tipo, ferroviarias, marítimas, aéreas, correspondencia, de todo. Puede ordenar también agresión a un estado. Y todos los demás estados están bajo el control de mando del Consejo de Seguridad. Ese es el Consejo de Seguridad. Esa es la entidad más poderosa que tenemos en el mundo, el Consejo de Seguridad. El problema es quién integra el Consejo de Seguridad. Pero más problema aún cuando de nosotros leemos en la Carta de San Francisco que hay 5 miembros permanentes. Permanentes. Los otros 10, hay que ellos se estén democratizando y ellos estén cada 2 años, hay elecciones. Pero nosotros 5 somos los permanentes. Por eso hay 15 miembros, 5 y 10. Pero hay un tema más fuerte aún de los 5 permanentes, que ellos tienen derecho a voto, obviamente. Las resoluciones del Consejo de Seguridad se ganan con 9 votos. Entonces usted en su cabecita dirá, bueno, si son 5 y aquellos son 10, si los 10 se ponen de acuerdo, le ganan a los 5, dirán ustedes. Entonces, ¿por qué el Consejo de Seguridad no actuó contra Rusia cuando Rusia invade Ucrania? ¿Por qué el Consejo de Seguridad no actuó contra Estados Unidos cuando invadió Irak? ¿Por qué? ¿Por qué? Si puede haber 10-5, pero aquí viene el detalle. Es que los 5 permanentes efectivamente tienen voto, pero también tienen veto. Veto. Eso es lo más delicado. Tienen veto. O sea, en las resoluciones de fondo se necesitan 9 votos, pero sin un solo veto. Eso es. Ahí está la explicación. O sea, el Consejo, yo me recuerdo que el Consejo de Seguridad se reunió cuando Rusia invadió a Ucrania. Inmediatamente, porque es un tema del Consejo de Seguridad, es un tema político.
es algo que está poniendo en peligro la seguridad y paz mundial. Entonces, inmediatamente el Consejo se reúne los 15. Quizás cuando uno no ha escuchado esta clase, poco le importa esas cosas que hablan en la prensa, Consejo de Seguridad, ¿no? Pero ahorita seguro que ya les va a quedar, esperaría para el resto de su vida. Entonces, viene el Consejo de Seguridad, se reúne inmediatamente y efectivamente sacaron 13 votos a favor de intervenir en el conflicto de Rusia, el Consejo de Seguridad. 13 votos. Ojo, pero hubo una abstención de China. China se abstuvo porque también se vale abstenerse, votar o vetar. Pero ojo, hubo un veto. ¿De quién cree que fue el veto? Efectivamente, de Rusia. Estados Unidos. No, de Rusia. Y no era invasión Rusia contra Ucrania, pues. Entonces, el que vetó esa resolución, obviamente fue Rusia. Sí. ¿Cómo él va a permitir que el Consejo se entrometa en su invasión? Y esa es la explicación. Los 5 permanentes tienen voto y veto. Y veto significa que si utiliza el veto, no hay resolución que pueda hacerse valer. Es como que no existe. Y ahí está la explicación. Si Estados Unidos invadió Irak, tiene derecho a veto y no hay resolución. Punto. China, que andan tambores queriendo invadir Taiwán, él sabe que el Consejo de Seguridad nunca va a estar en contra de China porque él es miembro permanente y tiene derecho a veto y puede votar todos. Puede haber 14 votos en contra de China, pero si China tiene veto, no pasa la resolución. Esa es la explicación. Esa es la explicación, lo que, por eso uno se explica, dice, pero uno no se explica, por eso dice, ¿por qué no actúa las Naciones Unidas ahí? Claro, el único ente que puede actuar es el Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. De esos 5 permanentes, no tiene que haber un solo veto. Abstenciones pueden haber, pero ni un veto. Esa es la explicación que nos trae a colación. Entonces, pero era importante solo para tener la noción que yo esperaría que ustedes en su momento lo vieran en derecho internacional. Ahora, terminando un tema de las Naciones Unidas, los consejos, nos vamos a las instituciones protectoras de derechos humanos de parte de las Naciones Unidas. Como ya vimos, en el año 2006 surgió el Consejo de Derechos Humanos. O sea, larga no tiene ni siquiera 20 años de haberse formado el Consejo de Derechos Humanos. Yo me recuerdo que estaba en clase cuando fue una gran noticia y eso pues nos inundó también de alegría en clase el saber que se había creado un consejo estrictamente para velar, promover, desarrollar los derechos humanos a nivel mundial. Y el Consejo de Derechos Humanos pues tiene un comité asesora a los miembros que son 47 miembros que son electos en Asamblea General. Me recuerdo que una funcionaria guatemalteca fue parte de este Consejo de Derechos Humanos cuando se creó en el año 2006. Y ahí pueden también recibir denuncias. El Consejo de Derechos Humanos puede recibir denuncias. También, aparte del Consejo de Derechos Humanos, tenemos el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que de hecho aquí en Guatemala hay una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y este Alto Comisionado, pues su objetivo es fomentar los derechos humanos, prevenir los derechos humanos, visitar y educar sobre derechos humanos a todas las instituciones públicas. Aquí en Guatemala recuerdo que estuvo desde el año 1993 este alto comisionado de derechos humanos y hasta la fecha pues continúa aquí en Guatemala. Que cuando hablamos, me recuerdo una de las últimas veces presencialmente, dijimos que los derechos humanos han ido avanzando porque no ha sido de noche a la mañana.
aparte son las normas internacionales, aparte son las normas nacionales, pero se necesita cultura, se necesita formación, se necesita esa educación. Ya los mismos agentes de policía pues constantemente reciben derechos humanos, capacitaciones, y muchos de ellos es del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que tenemos una oficina aquí en Guatemala estrictamente para esto, que depende efectivamente de las Naciones Unidas. Los relatores de derechos humanos, también hay relatores en las Naciones Unidas, se manejan los relatores de derechos humanos, hay relatores por mandato, por país, y hay por mandatos temáticas. Los relatores de derechos humanos, hay relatores que van estrictamente a un país para visitar el país, para analizar los derechos humanos del país. Eso depende de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas pueden nombrar relatores de derechos humanos por mandato a un país. Haití, por ejemplo, pues ya tuvo. Pero también hay relatores de mandatos por temáticas. Por temáticas es por tema. Hay relatores de la niñez, relatores de la mujer, de relatores de la discriminación, relatores de justicia, eh, relatores en contra de la discriminación. O sea, esos son por temas. El problema del relator por temático es que es a nivel global. Sus temas son a nivel global. Ahora por país, solo por un determinado país. Esas son instituciones protectoras de derechos humanos. Recuerde, Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, los relatores de derechos humanos. Y también tenemos los famosos comités internacionales. Esto lo hemos hablado de los comités internacionales porque estos devienen de los pactos o convenciones internacionales. Cuando hablamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dijimos que había un comité internacional, ese se llama Comité Internacional. Y también existe un comité, sí, un comité internacional de derechos económicos, sociales y culturales que depende del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos, los comités en sí, su función esencial es velar por el cabal cumplimiento de los pactos o convenios internacionales. Para eso se crea un comité. Muchas convenciones, muchos pactos internacionales tienen un comité dentro del pacto. Y ese comité, su función es velar por el cabal cumplimiento de ese pacto. Por ejemplo, la Convención Internacional del Niño. La Convención Internacional del Niño, usted lee toda la convención y aparece un comité internacional del niño. ¿Qué tiene que ver ese comité internacional? Pues es el que va a velar por el cabal cumplimiento de todas las normativas que aparecen en la Convención Internacional del Niño. Hay una convención internacional contra la discriminación, pues ahí también aparece un comité internacional contra la eliminación de la discriminación racial o eliminación de la discriminación contra la mujer. También hay una convención internacional contra la tortura, pero en esa convención internacional también se establece un comité y ese comité es contra la tortura. También aparece, por ejemplo, una convención internacional de los trabajadores migratorios y sus familiares para proteger a estos trabajadores migratorios. Efectivamente, ahí también aparece un comité y ese comité pues, se va a encargar de velar por el cabal cumplimiento, que todos los estados cumplan esta esta convención. También aparece el Comité contra la Desaparición Forzada, porque deviene de una convención contra la desaparición forzada, al igual de las personas con discapacidad. Hay convenciones internacionales que velan por la protección y derechos de las personas con discapacidad. Y en esa convención también tienen un comité. O sea, los comités efectivamente velan por el cabal cumplimiento de los pactos en donde ellos están incluidos. Y por eso se dice que son instituciones protectoras de derechos humanos. Tanto el Consejo el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los relatores de derechos humanos, los comités internacionales, son esas instituciones que velan por parte de las Naciones Unidas los derechos humanos. Dejando en sí las Naciones Unidas,
entramos ahorita a un sistema de protección de derechos humanos. Los sistemas de protección, recordemos, hay internos. ¿Cuáles son los sistemas de protección internos? Ya vimos el amparo, exhibición personal, la acción de inconstitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Son los medios de protección que tenemos nosotros internamente. Pero también hay sistemas de protección internacionales, internos e internacionales. Los internacionales, pues los dividimos en dos, los que son mundiales, los que son globales y los que son regionales. Ahí vamos aterrizando allá lo que ustedes ya expusieron. Los sistemas de protección mundiales, pues ya tenemos lo que hemos visto, el Consejo de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, pactos internacionales de derechos civiles y políticos y todas las instituciones que anteriormente vimos, incluyendo los pactos. Y incluyendo estos pactos internacionales, los que siempre hemos hablado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Son grandes pactos del año 1966 y que entraron en vigencia en el año de 1976. Estos órganos, pues tienen esos dos pactos internacionales, tienen órganos como el comité, un comité de derechos, un comité internacional, que es el Comité de Derechos, de los Derechos Civiles y Políticos, y el otro Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos contienen técnicas de control, como son informes. Los estados tienen que informar constantemente sobre la situación de sus derechos humanos frente a los comités y también pueden obtener denuncias interestatales o denuncias individuales. Si usted cree que su estado le está violentando sus derechos humanos, puede acudir al Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o al Comité de Derechos, al Comité Internacional. Y también tenemos dentro de esos temas de protección todas las convenciones internacionales, el genocidio, refugiados, derechos políticos migratorios, todos los que ya mencionamos en su momento. Pero aquí vamos ya centrándonos, si hablamos de sistemas mundiales de protección, tenemos lo que hablamos, Consejo de Derechos Humanos, Alto Comisionado, los relatores y todo lo relativo a las convenciones, que muchas de ellas tienen sus propios comités. Y ahí donde se pueden plantear denuncias directamente a los comités. Esos son medios de protección mundiales de derechos humanos. Y aparte están los regionales. Esos regionales, como ya lo hablamos, es lo relacionado en el ámbito europeo. Está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está también el de africano y está el americano, que estamos nosotros. Dentro de la protección regional tenemos comisión y corte interamericana. Pero es un tema que lo guardaremos después. Ahorita en el ámbito mundial, como ya dijimos, Consejo de Derechos Humanos, Alto Comisionado de Derechos Humanos, el tema de los relatores, los comités y todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos que ya vimos. Pero aparte de esto, tenemos un órgano bien importante que es poco tratado en Guatemala, lamentablemente poco tratado, y somos parte ya de ese órgano de protección de derechos humanos, que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es interesantísimo porque yo me recuerdo bien que en el tiempo, paradójicamente, en el tiempo de Otto Pérez Molina, a los pocos meses de tomar posesión, recuerdo yo, nos hicimos parte de la Corte Penal Internacional. Porque antes Guatemala no era parte de la Corte Penal Internacional. Y este tema es bien interesante porque, y de hecho los invito a ver, yo les dije la vez pasada, o no sé si me recuerdo con ustedes, sobre los juicios de Nuremberg. Es una cosa fantástica. Pero hoy, precisamente para Semana Santa con mis hijos, estuvimos viendo un documental bien interesante que está en Netflix sobre Hitler.
es reciente. Y el que le guste esta historia, o el que le guste la historia, le va a encantar, le va a gustar. Y ahí sale a colación lo que son los juicios de Nuremberg. Pero ¿por qué es importante los juicios de Nuremberg? Por lo que hoy tenemos, hoy se denomina CPI, que es la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, hasta ahora es permanente. Es un tribunal permanente que se creó en el año de 1998 bajo lo que se denomina Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma establece la creación de la Corte Penal Internacional como tribunal permanente, con principios como el de complementariedad. Esto es muy importante. El de complementariedad es un complemento a la justicia penal local. Mire qué interesante. ¿En qué se basa la complementariedad de la Corte Penal Internacional? Por ejemplo, bueno, no hoy, sino hace 3 años, por ejemplo, hace 3 años, en Guatemala se cometió un delito de los que conoce la Corte Penal Internacional. Y ya van 3 años y el MP no actúa, el MP, pues es un tema que lamentable, no actúa, no funciona. Entonces, ahí viene el principio de complementariedad. Si ve que hay incapacidad local o hay negligencia o simplemente pues no tienen las capacidades para perseguir esos delitos, solo así es que viene el fiscal de la Corte Penal Internacional y viene y trae el juicio, el caso, perdón. Eso es la complementariedad, es como subsidiariedad. La Corte Penal Internacional primero espera que en el lugar donde se cometió el delito se juzgue y se condene. Pero si el fiscal de la CPI analiza que no hay forma que actúe la justicia local, ahí entra el principio de complementariedad o de subsidiariedad. Viene y se lleva el caso. También entra el principio de legalidad, todos los principios de derecho y la no retroactividad, porque solo conoce hechos a partir del año 98 en adelante o a partir cuando el Estado reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional. En nuestro, no recuerdo exactamente, creo que fue, no sé si en 2014, no me dejaría mentirles, de cuando se reconoció la Corte Penal Internacional. Entonces, reconociendo la Corte Penal Internacional, a partir de ahí ya tiene competencia la Corte Penal Internacional. Antes no. Ahora, ¿qué casos, qué hechos, qué crímenes conoce la Corte Penal Internacional? Bien, conoce el genocidio, el crimen de genocidio, conoce los crímenes de lesa humanidad, conoce los crímenes de agresión y los de eh, eh, ¿cómo se llama este? Se me olvidó, el de los crímenes de guerra. Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Son los 4 crímenes que conoce la Corte Penal Internacional. Pero bueno, insistir, a partir del año, los hechos acaecidos del año 98 en adelante. No me venga al año 85, año 82, año 81, no, ahí no tiene competencia la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional a partir del año 98 o en nuestro caso, a partir cuando fue reconocida la Corte Penal Internacional en Guatemala. Que no tengo exactamente la fecha cuando fue reconocido y eso me recuerdo que fue nomás entrando el gobierno de Otto Pérez Molina. Entonces, se reconoció en la Corte Penal Internacional. Y aquí, pues tenemos que saber qué es genocidio, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, el genocidio, pues el elemento tiene un elemento subjetivo especial distinto al tipo, al elemento subjetivo distinto al dolo, que es ese
ese propósito. Y el de lesa humanidad, pues efectivamente el delito de lesa humanidad abarca mucho más, abarca desapariciones forzadas, em, asesinatos, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, todo tipo de esa violencia, embarazos forzados, la parte de la separación, que eso se dio en Estados Unidos y en África del Sur, la separación absoluta de negros y blancos, eh, asesinatos, esclavitud sexual, son los tipos penales que abarca la lesa humanidad, pero la lesa humanidad hay que entenderla como cuando se da a través de un ataque generalizado de parte del gobierno o de parte de una institución pública del Estado, un ataque generalizado o sistematizado. Eso es lesa humanidad. O sea, la diferencia entre genocidio y lesa humanidad por asesinato, por ejemplo, tiene que haber una diferencia. Pues efectivamente es que no en el genocidio aparece el propósito de eliminar total o parcialmente un grupo, mientras que el de lesa humanidad no aparece de propósito, pero sí el dolo de matar un grupo, siempre y cuando se trate de un ataque generalizado de parte del gobierno o un ataque sistematizado por parte del gobierno o entidades políticas poderosas dentro de un Estado. Esto es de lesa humanidad. El de crímenes de guerra, pues esto lo vamos a ver más adelante, pero para dar una pincelada, son todos aquellos hechos que se cometen en guerra, porque la guerra, aunque usted no lo crea, por una frase famosa que todo el mundo lo dice, que en la guerra, en el amor todo se vale, pues ni uno ni en otro. En la guerra tampoco todo se vale. En la guerra hay normas. Y cuando se violentan las normas de guerra, las personas son sentenciadas por criminales de guerra. No crea usted que solo porque esa frase existe es automático cometer cualquier hecho. No. Hay muchas normas, especialmente las normas, los convenios de Ginebra. Y antes de los convenios de Ginebra hay normativa del año 1907, 1892, que se viene regulando la guerra, los conflictos armados internacionales e internos. Y entonces cualquier grupo enfrentado en una guerra, en un conflicto armado interno o internacional, automáticamente tiene normas. Y si violenta las normas, se convierten en criminales de guerra. Y entra también ahí la Corte Penal Internacional. Y el tipo de agresión son las invasiones de un estado a otro estado. Esos son los 4 tipos penales que conoce la Corte Penal Internacional y que es una forma de proteger los derechos humanos también. Lamentablemente, la Corte Penal Internacional tiene sus grandes detractores, que es China y Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos se ha dedicado a bloquear la Corte Penal Internacional. Curiosamente, Estados Unidos fue uno de los que promovió la Corte Penal Internacional. Pero cuando el grupo, como eso es parte de un grupo de estados, de los que promovieron la Corte Penal Internacional, cuando el grupo de estados dijo, no, necesitamos un tribunal permanente e independiente. Eso ya no le gustó a Estados Unidos. Porque Estados Unidos quería que la Corte Penal Internacional dependiera del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya vimos nosotros cuál es la intención de tener el control en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces el grupo mayoritario que formó la Corte Penal Internacional dijeron no, tiene que ser un tribunal independiente a las Naciones Unidas, independiente al Consejo de Seguridad. Y ahí está el problema. Como es independiente, Estados Unidos bloquea el tema de la Corte Penal Internacional. Pero es interesante las películas que yo les menciono porque dentro de esas hablan
los juicios de Nuremberg. ¿Y cuáles son los juicios de Nuremberg? Pues efectivamente, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras, ustedes ya saben, potencias vencedoras, crearon sus tribunales para juzgar a los líderes nazis. Y efectivamente los tribunales estaban compuestos especialmente por 4 potencias vencedoras, excepto China. De ahí las 4 potencias vencedoras estaban juzgando a los nazis con normativas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, no antes. Y ahí empieza la discusión del principio de legalidad, el principio de juez natural en los juicios de Nuremberg. Después Estados Unidos agarró sus propios tribunales de Tokio, donde juzgó a los líderes de Japón, no solo la bomba atómica, sino también la bomba judicial. Fue a colocar sus propios jueces, sus propios tribunales, sus propias normas, sus propias condenas frente a los líderes japoneses. Pero, ¿de qué nos sirve esto? Pues fueron los tribunales base, tribunales fundamentales para lo que hoy tenemos como Corte Penal Internacional. Obviamente, en esos tribunales de Nuremberg y los tribunales de Tokio, después ya en los años 90 surgieron los tribunales contra la ex Yugoslavia por el genocidio ocurrido ahí. Después vino los tribunales de Ruanda también por los genocidios que se conocieron ahí, que fueron creados por las Naciones Unidas. Hoy día, a partir del 98, como yo lo dije, se creó este Tribunal Internacional. Lo importante es que es permanente. No está colocado por un determinado caso, sino es permanente e independiente. No depende del Consejo de Seguridad. Y hay muchas cosas que se pueden hablar de la Corte Penal Internacional, pero al menos tenemos esa noción de que existe esa Corte Penal Internacional, que quizás muy limitados los tipos penales. Hay muchas críticas actualmente sobre la Corte Penal Internacional, muy pocos casos, muy 2, 3 sentencias, pero al menos tenemos un tribunal que puede juzgar a personas o grandes funcionarios de un Estado que pueden cometer atroces en ese mismo Estado. Ahorita ahí está en las redes, y todo se conoce hoy día por redes, que la Corte Penal Internacional le giró orden de captura al presidente de Rusia. No sé, ustedes que miran tantas redes, alguna noción pueden tener que es la Corte Penal Internacional sí le giró orden de captura al presidente de Rusia, pero ve, ¿qué? Lo que tiene que cuidarse el presidente de Rusia es no llegar a un estado donde lo pueden detener. Eso es lo único. También creo que giró investigación, o no sé si orden de captura contra el presidente de Israel. Grandes problemas internacionales, pero para ir comprendiendo ya en el ámbito internacional este tema de las cortes. Ya vimos la Corte Penal Internacional, que juzga esos 4 tipos penales, que es protectora de derechos fundamentales. Y también vimos ya la Corte Internacional de Justicia, que es la que resuelve conflictos jurídicos de las Naciones Unidas. Hasta ahí. Ahora nos tocaría ir al ámbito regional, el ámbito regional que ustedes ya lo conocen, donde hablamos de la Comisión Interamericana y Corte Interamericana, pero eso lo tendríamos el próximo viernes. ¿Algún comentario, compañeros? Perdonen la rapidez, pero cuando uno está por televisión, esto es un monólogo. Cuéntenme. ¿Algún comentario, una dudita por ahí, por favor? Lo importante es que fuimos abarcando las Naciones Unidas del año 45, sus grandes instituciones protectoras de las Naciones Unidas. Ya vimos la Declaración Universal de Derechos Humanos, vimos los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, vimos esas instituciones protectoras de derechos humanos en el ámbito global, incluyendo la Corte Penal Internacional, ámbito global. Ahora entraremos al ámbito regional. En la región, pues recordemos, hay Tribunal Europeo de Derechos Humanos para los europeos y la Corte Africana de Derechos Humanos para los africanos. Pero nosotros los americanos tenemos nuestra propia institución protectora, que es
tanto la comisión como la corte. Y es un tema que hablaremos el día viernes, que va a ser fascinante porque ustedes ya leyeron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me hicieron referencia, yo estaba atendiéndolos bien y hablaban con solvencia sobre la Comisión Interamericana, cuando entró en vigencia también, cuando reconoció el Estado de Guatemala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una cosa fantástica. Bien, compañeritos, nos miraríamos el próximo viernes. Pasen buena tarde. Se cuidan. Gracias, licenciado. Bueno, gracias, Romana. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias.